Estaba sentado en silencio, observando cómo la luz del atardecer se filtraba por la ventana, creando patrones de sombras y claridad en la pared. Y entonces, sin buscarlo, me di cuenta de algo que cambió para siempre mi percepción de la existencia. No estaba viendo la luz. Estaba viviendo la experiencia de verla. La diferencia parece insignificante, solo un juego de palabras. Pero en ese matiz se esconde el secreto más profundo de lo que llamamos realidad. Porque si no eres quien ve, sino la experiencia misma que se manifiesta a través de ti, entonces todo lo que has considerado tu vida es, en realidad, una danza de la conciencia experimentándose a sí misma. Vivimos convencidos de que somos observadores separados de un mundo objetivo que existe ahí fuera, independiente de nosotros. Creemos que hay un yo aquí dentro, tras estos ojos. Y un mundo ahí fuera con sus formas, colores, sonidos y texturas. Esta división es tan automática, tan instantánea, que nunca la cuestionamos. Es la base invisible sobre la que construimos toda nuestra experiencia. Pero esta separación es una ilusión extraordinariamente convincente, una construcción mental tan refinada que pasa completamente desapercibida. La verdad es mucho más radical. Y, a la vez, mucho más simple. No hay un mundo exterior ni un observador interior. Lo que existe es un campo único de experiencia, una totalidad indivisible que la mente fragmenta para poder navegarla, comprenderla y sobrevivir en ella. Piensa en este momento. Ahora mismo, mientras escuchas estas palabras. ¿Dónde está realmente la experiencia? No está en el sonido que llega a tus oídos, porque el sonido es solo una vibración del aire. No está en tus oídos, que son solo receptores biológicos que transforman las ondas en impulsos eléctricos. Ni siquiera está en tu cerebro, porque el cerebro es materia. Y la materia no tiene experiencia por sí misma. La experiencia ocurre en un lugar inaccesible para nosotros. En un espacio inespacial. En un tiempo intemporal. Ocurre en la conciencia. Y la conciencia no es algo que tengas. Es lo que eres. Esta comprensión no es filosófica ni abstracta. Es directa, inmediata y verificable en cualquier momento. Pero requiere algo que hemos olvidado cómo hacer. Detente. Observa. No con la intención de encontrar respuestas, sino con la disposición a permanecer en la pregunta. Porque la pregunta correcta, sostenida con suficiente atención, tiene el poder de disolver las estructuras mentales que mantienen la ilusión de separación. ¿Quién soy? No como concepto, ni como identidad social o psicológica, sino en este preciso momento. Si elimino todas las etiquetas, todos los recuerdos, todas las proyecciones del futuro, ¿qué queda? ¿Quién está realmente aquí? La neurociencia ha descubierto algo que las tradiciones contemplativas llevan milenios señalando. El cerebro no es un receptor pasivo de información, sino un constructor activo de la realidad. Cada segundo, tu sistema nervioso filtra miles de millones de bits de información sensorial, seleccionando solo una pequeña fracción. Y con esa fracción, construye lo que experimentas como el mundo. Pero aquí viene lo más extraordinario. Esa construcción no es una representación fiel de algo externo. Es una interpretación. Una predicción. Una hipótesis que tu cerebro actualiza constantemente con base en experiencias previas. Lo que ves no es lo que hay. Lo que ves es lo que tu cerebro espera ver, mínimamente corregido por la información sensorial entrante. Esto significa que cada persona vive en su propia versión de la realidad, construida por su sistema nervioso particular, moldeada por su historia única, sus creencias, sus miedos y sus deseos. No hay dos personas que vean el mismo mundo. Porque no hay un solo mundo que ver. Hay tantos mundos como observadores. Y, sin embargo, hay algo que trasciende todas estas versiones individuales, algo que las abraza y las contiene. El espacio de la conciencia donde aparecen todas estas realidades. Ese espacio no tiene forma ni límites. No pertenece a nadie. Porque es anterior a la noción de alguien. Es la pantalla vacía donde se proyecta la película de la existencia. Es lo que miras. Pero también es lo que estás mirando. Y aquí conviene afinar algo, con precisión, porque la mente es experta en convertir lo vivo en una idea. Cuando escuchas campo único de experiencia,
Puedes interpretarlo como una teoría bonita, como un concepto elevado, como una frase que suena profunda y, sin darte cuenta, vuelves a colocarte en el mismo lugar de siempre, un yo que entiende algo acerca de la realidad, como si entender fuera lo mismo que ver. Pero esto no es un pensamiento más para tu colección. Es un giro de perspectiva que solo se verifica en la experiencia directa, ahora, aquí. Y la mente, si no la observas, hará un truco silencioso, tomará estas palabras y construirá otra identidad, la identidad de quien ya comprendió. Esa es una forma refinada de seguir dormido, solo que con mejor vocabulario. Por eso, antes de seguir, detente un instante y observa lo más simple. No busques nada extraño. No intentes entrar en un estado especial. Solo mira la evidencia. Hay sonidos. Hay sensaciones. Hay imágenes. Hay pensamientos que aparecen. Pero fíjate en esto con calma, todo eso aparece en un mismo lugar de aparición. No importa si el contenido cambia. No importa si ahora hay un sonido, luego una emoción, luego una imagen mental. Todo se presenta en el mismo espacio de experiencia. Y ese espacio no tiene forma. No pesa. No tiene color. No está delante ni detrás. No ocupa un lugar. Y, sin embargo, está innegablemente aquí. La mente puede discutirlo, pero no puede negar que cualquier cosa que conozcas, la conoces porque aparece en ese donde invisible. Y ese donde no es una cosa más dentro de la experiencia. Es la condición de posibilidad de toda experiencia. Si no existiera, no podrías ni siquiera decir estoy vivo, porque no habría presencia de nada. Ahora, cuidado con otro malentendido sutil. Cuando digo que no hay un observador separado, no estoy diciendo que tu personalidad desaparece o que dejas de funcionar en el mundo. Tu cuerpo sigue percibiendo. Tu cerebro sigue interpretando. Tu historia sigue teniendo memoria. Tu nombre sigue respondiendo cuando lo llaman. Lo que se disuelve no es la funcionalidad, sino la ficción de un alguien central, instalado detrás de los ojos, controlando todo, como un pequeño dueño de la experiencia. Esa sensación de dueño es un efecto, no una entidad. Es un patrón mental que aparece, igual que aparece un pensamiento o una emoción. Y lo asombroso es que, cuando lo miras de cerca, el yo no se encuentra como cosa. Se encuentra como narrativa. Como hábito. Como tensión en el cuerpo. Como frase interna. Como un conjunto de señales que el sistema interpreta como yo. Pero eso no prueba que haya un observador separado. Solo prueba que hay un proceso de identificación. Y esa identificación es tan rápida que parece natural, como si hubiera sido siempre así. Entonces, lo radical no es creer no hay yo. Lo radical es ver que el yo es un fenómeno dentro del campo, no el dueño del campo. Y esa simple inversión cambia la relación con todo lo demás. Porque, si lo que eres no es el contenido, entonces el contenido puede moverse sin que tú colapses con él. Pueden aparecer pensamientos oscuros y, aún así, hay un espacio claro que lo sostiene. Puede aparecer miedo y, aún así, hay una presencia que lo observa sin convertirse en él. Puede aparecer dolor y, aún así, hay algo que permanece intacto, no porque sea frío, sino porque no es una cosa vulnerable. Es el espacio donde ocurre la vulnerabilidad y el espacio no se rompe por lo que contiene. Esto no es indiferencia. Es una inteligencia más amplia. Y si te lo tomas en serio, te obliga a una honestidad nueva. Porque ya no puedes esconderte en historias. Ya no puedes decir yo soy así como sentencia final, cuando lo que aparece es un patrón transitorio. Ya no puedes vivir como si el mundo fuera completamente externo, cuando tu experiencia del mundo está ocurriendo aquí, en este campo presente. Y aquí aparece una frase que lo resume sin misterio: lo que llamas realidad no es algo que estés mirando desde fuera. Es algo que estás viviendo desde dentro del mismo acto de percibir. Eso no niega la materia. No niega el mundo. Solo coloca cada cosa en su sitio. El mundo no es un objeto terminado ahí fuera, y tú no eres un sujeto terminado aquí dentro. Son dos polos de un mismo proceso de experiencia, emergiendo juntos, instante a instante. Y si permaneces con esto, sin huir hacia conclusiones, empiezas a notar un cambio silencioso. No necesitas forzar la comprensión. La comprensión aparece como evidencia.
no como idea, como claridad inmediata, como un descanso interior, como si algo, por fin, dejara de empujar. Y desde esa quietud, lo que viene después se entiende con otro nivel de profundidad. Cuando miras esto con suficiente honestidad, aparece una pregunta inevitable: si la experiencia ocurre en un campo de conciencia, y si el cerebro construye interpretaciones, entonces, ¿cuál es la relación exacta entre cerebro, conciencia y realidad? Aquí es donde la mente se va a los extremos. Un extremo dice, todo es materia, la conciencia es una ilusión, y el otro extremo dice, todo es mente, la materia es un sueño. Pero lo más fino, lo más coherente con lo que estás viendo, es un tercer lugar: la realidad que experimentas no es una cosa fija ahí fuera ni un invento caprichoso aquí dentro. Es una articulación, una interacción, un acoplamiento dinámico entre un sistema nervioso y un campo de información que no se reduce a lo puramente material tal como lo entendemos. Y aquí es donde las ideas de Jacobo Greenberg se vuelven especialmente relevantes, no como un nombre para impresionar, sino como un mapa para no perderse. Greenberg planteó que lo que llamamos realidad es el resultado de una relación entre el cerebro y un campo subyacente, un entramado, una estructura de información que, al interactuar con la organización del sistema nervioso, se convierte en experiencia. Él habló de sinergia como una medida, una forma de nombrar el grado de coherencia o integración de esa interacción, como si la realidad que percibes dependiera del tipo de orden que el sistema logra establecer con ese campo. No es que inventes el mundo desde la nada. Tampoco es que el mundo sea una cosa terminada que simplemente recibes. Lo que ocurre es más sutil: el cerebro organiza, selecciona, integra, y al hacerlo configura un modo específico de realidad vivida. Por eso, dos personas no solo interpretan distinto, sino que literalmente habitan configuraciones distintas de experiencia, porque la estructura de su sistema, su historia, su atención y su coherencia interna no son las mismas. La realidad se fija o se organiza según el grado de sinergia disponible, según la calidad de la integración. Y aquí, atención, porque esto cambia el enfoque por completo. Si tú crees que la realidad es solo materia externa, entonces tu vida se reduce a reaccionar. Si tú crees que la realidad es solo mente interna, entonces tu vida se reduce a fantasear. Pero si ves que la realidad es interacción, entonces la pregunta deja de ser qué hay ahí fuera, o qué estoy pensando aquí dentro, y se vuelve, ¿cómo está organizado mi sistema para percibir? ¿Y qué nivel de coherencia estoy sosteniendo en este instante? No como control, sino como comprensión. Porque el orden interno no es una idea. Es algo que se siente. Se nota en el cuerpo. Se nota en la respiración. Se nota en la estabilidad de la atención. Se nota en el tipo de pensamientos que aparecen cuando la mente está en conflicto o cuando está en claridad. Y esta es una de las razones por las que Greenberg no se queda en filosofía. Su propuesta apunta a un trabajo real: refinar el instrumento. No para ser especial, sino para percibir con menos distorsión, con más precisión, con más integración. Cuando el sistema está fragmentado, cuando la atención está dispersa, cuando hay ruido emocional constante, lo que llamas realidad se vuelve borrosa, reactiva, estrecha. No porque el mundo cambie, sino porque el modo de interacción cambia. Y cuando el sistema se vuelve más coherente, cuando hay integración, la experiencia gana nitidez, profundidad, amplitud. No es magia. Es orden. Es estructura. Es una inteligencia que se expresa cuando dejas de vivir en interferencia interna. Y por eso esto no es solo una conversación sobre ideas. Es una invitación a observar tu propia sinergia, aunque no uses esa palabra. Observa cómo cambia tu percepción cuando estás en miedo y cuando estás en calma. Observa cómo cambia tu mundo cuando estás en carencia y cuando estás en presencia. No como moral, sino como fenómeno. Hay un tipo de atención que desorganiza y un tipo de atención que organiza. Hay una forma de mirar que rompe el campo en pedazos y una forma de mirar que lo integra. Y si eres honesto, verás que gran parte de lo que llamas realidad depende de esa calidad de integración. Ahora, esto tiene otra implicación profunda. Si existe un campo subyacente, entonces tu percepción no es un acto privado encerrado en tu cráneo. Es una relación con algo más amplio. La conciencia, en este marco, no es un producto tardío de la materia como un accidente químico.
Es una dimensión fundamental que participa en la manifestación de la experiencia. Y esto explica por qué la frontera entre observador y observado se vuelve tan extraña cuando investigas a fondo. Porque no son dos entidades separadas, son polos de un mismo proceso. El observador se forma en el acto de observar. El mundo se configura en el acto de percibir. Y lo que está debajo, sosteniendo ambos, no se ve como un objeto, pero se reconoce como la base constante, el campo donde todo ocurre. Desde aquí, la pregunta ¿la realidad es mental o material? Pierde fuerza, porque ya no estás atrapado en una dicotomía. Estás viendo un proceso. Y ese proceso es sensible a la coherencia, a la atención y a la integración. Por eso, cuando más adelante hablemos del acto de observar y de cómo la observación afecta a lo observado, no lo tomes como una metáfora vaga. Tómalo como un recordatorio de que tu participación no es un pensamiento bonito, es una propiedad estructural de la experiencia. Tú no estás fuera del mundo mirando un objeto. Estás dentro del fenómeno, formando parte de la manera en que el fenómeno se organiza. Y si esto se entiende, entonces la atención deja de ser solo enfoque y se convierte en un principio organizador, en un puente entre tu sistema nervioso y el campo de realidad que se te revela. Ahora bien, si la realidad es una construcción mental, ¿significa esto que el mundo material no existe? No exactamente. Significa que nuestra relación con él es mucho más creativa, mucho más participativa de lo que creemos. La física cuántica ha demostrado que el acto de observar afecta a lo observado. Que las partículas existen en estados de probabilidad hasta que son medidas. Hasta que son conscientes. La frontera entre el observador y lo observado se vuelve borrosa. Porosa. Indeterminada. El universo no es una máquina ciega que opera según leyes mecánicas. Es un proceso vivo e inteligente que se desarrolla mediante la interacción entre la conciencia y la materia. Entre la mente y el mundo. Y tú no eres un accidente en ese proceso. Eres una de las formas en que el universo toma conciencia de sí mismo. Esto tiene enormes implicaciones para nuestra forma de vida. Si eres una construcción de la realidad, entonces tu atención es tu herramienta más poderosa. A lo que prestas atención crece. A lo que le niegas atención se desvanece. No porque desaparezca objetivamente, sino porque deja de existir en tu campo de experiencia. Tu vida no está determinada por lo que te sucede, sino por la atención que prestas a lo que te sucede. Dos personas pueden pasar por las mismas circunstancias y vivir vidas completamente diferentes, porque una presta atención al sufrimiento y la otra a las posibilidades. Uno presta atención a lo que falta y el otro a lo que está presente. La atención es el pincel con el que pintas tu realidad. Pero hay algo aún más profundo. No solo construyes tu realidad individual, sino que participas en la construcción de una realidad colectiva. Las sociedades, culturas y civilizaciones son ámbitos de conciencia compartida, donde millones de mentes coinciden implícitamente en que ciertas cosas son importantes, ciertas son verdaderas, ciertas son valiosas. Y estos acuerdos colectivos se vuelven tan sólidos, tan incuestionables, que olvidamos que son acuerdos. Los tomamos como hechos objetivos. El dinero, por ejemplo, no tiene valor intrínseco. Es papel, metal, dígitos en una pantalla. Pero como todos coincidimos en que tiene valor, lo tiene. Construimos economías enteras, vidas enteras, guerras enteras, sobre algo que solo existe porque lo creemos. Lo mismo ocurre con las naciones, las religiones, las identidades. Son construcciones de la conciencia colectiva tan poderosas que las confundimos con realidades fundamentales. Y, sin embargo, bajo todas estas construcciones, hay algo que no está construido. Algo que es simplemente. Podríamos llamarlo conciencia pura. Presencia. Ser. El testigo silencioso. Los nombres no importan, porque están más allá del lenguaje. Es lo que permanece cuando todo lo demás cambia. Cuando tu cuerpo cambia. Cuando tus pensamientos cambian. Cuando tus emociones cambian. Cuando tus circunstancias cambian. Hay algo que permanece inmutable.
observando todo ese cambio. No es algo que puedas aferrar ni definir. Es más como un espacio, una apertura, un silencio vivo, en el que toda experiencia surge y desaparece. Este es el punto crucial. La mayoría de la gente vive identificada con el contenido de la conciencia, en lugar de con la conciencia misma. Se identifican con sus pensamientos, creyendo que son quienes piensan. Se identifican con sus emociones, creyendo que son quienes sienten. Se identifican con su cuerpo, creyendo que son esa forma física, que envejece y cambia. Y esta identificación es la fuente de todo sufrimiento. Porque todo contenido es temporal. Todo contenido cambia. Todo contenido eventualmente desaparece. Si crees que eres el contenido, vives con el miedo constante a la pérdida. En una búsqueda constante de seguridad. En una lucha constante por mantener lo que inevitablemente cambiará. Pero si puedes dar un paso atrás, si puedes reconocerte como el espacio donde aparece todo el contenido, entonces algo fundamental cambia. Ya no estás atrapado en el drama. Sigues participando en él. Sigues sintiendo, pensando y actuando. Pero desde un lugar de libertad interior. Es como la diferencia entre sumergirse en una película, completamente identificado con el protagonista, y recordar que estás en una sala de cine viéndola. La película sigue siendo intensa, emocionante, conmovedora, pero ya no te pierde. Hay una parte de ti que permanece en paz. Pase lo que pase en la pantalla. Esta comprensión no se logra mediante el pensamiento. El pensamiento es parte del contenido, parte de la película. No puedes usar el pensamiento para escapar del pensamiento. De la misma manera que no puedes usar un sueño para despertar de otro. Lo que se requiere es atención directa, observación sin juicio, presencia pura. Y curiosamente, esto no es algo que tengas que aprender. Es algo que ya eres. Solo necesitas recordarlo. Solo necesitas dejar de distraerte tanto con el contenido, que olvides el espacio que lo contiene. En tu vida diaria, esto se traduce en momentos de presencia espontánea. Quizás estás lavando los platos y de repente te das cuenta del agua tibia en tus manos, del sonido de las burbujas, de la textura de la esponja. Por un instante, no hay narrativa mental. No hay pasado ni futuro. No hay tú lavando platos. Solo existe el acto de lavar los platos. En el presente. O tal vez estás en una conversación. Y, en lugar de planear lo que vas a decir a continuación, simplemente escuchas. Escuchas de verdad. Y en esa escucha hay una cualidad de apertura, receptividad, conexión genuina. Estos momentos no son extraordinarios. Son absolutamente ordinarios. Pero en su cotidianidad, contienen la puerta a algo extraordinario. El reconocimiento de tu verdadera naturaleza. La espiritualidad no es algo separado de la vida cotidiana. No es algo que se practica en una sesión de meditación o en un retiro. Es la calidad de presencia que aportas a cada momento, a cada acción, a cada encuentro. Es la diferencia entre vivir en piloto automático, repitiendo patrones inconscientes, reaccionando mecánicamente a los estímulos, y vivir despierto, respondiendo creativamente, desde la conciencia. Y esta distinción no es moral. No se trata de que una forma sea buena y otra mala. Se trata de que una forma es sufrimiento y la otra libertad. Una forma es quedar atrapado en la película. La otra es recordar que eres la pantalla. La ciencia y la espiritualidad, correctamente entendidas, no se contradicen. Apuntan a la misma verdad, desde diferentes perspectivas. La ciencia estudia las estructuras, los patrones, las leyes que rigen la manifestación. La espiritualidad apunta a lo que está más allá de la manifestación, a la fuente de la que todo emerge. Una mapea el contenido,
La otra reconoce el continente. Y ambas son necesarias para una comprensión completa. Cuando la ciencia niega la conciencia, porque no puede medirla. O cuando la espiritualidad niega los descubrimientos científicos, porque contradicen ciertas creencias. La verdad no teme a la investigación. No se protege con dogmas. Se revela cuando hay suficiente humildad para cuestionarlo todo, incluso tus propias conclusiones. Y aquí estamos, tú y yo, en este momento compartido, en esta conversación que ocurre simultáneamente, en tu mente y en la mía, aunque nunca nos hayamos visto, aunque existas en un tiempo y en un lugar que no puedo conocer. Esta es la magia de la conciencia. Puede conectarse consigo misma, a través del tiempo y el espacio, a través de palabras y silencios, a través de formas aparentemente separadas. Porque no estamos realmente separados. La separación es funcional. Es práctica para navegar el mundo relativo. Pero no es definitiva. En lo más profundo. Antes de cerrar, hay algo esencial que necesita ser dicho con total claridad, porque aquí suele aparecer una expectativa silenciosa que distorsiona todo. Comprender esto no te convierte en alguien distinto, ni te promete una vida sin dificultades, ni te coloca por encima de nadie. El cuerpo seguirá sintiendo. Las emociones seguirán apareciendo. La mente seguirá produciendo pensamientos. Las circunstancias seguirán cambiando. Lo que cambia no es el contenido de la experiencia, sino tu relación con él. Y esa diferencia es profunda, aunque no siempre espectacular. Cuando ves que la experiencia ocurre en un campo que no eres tú como personaje, desaparece una carga innecesaria, la idea de que tienes que defender constantemente una identidad, sostener una imagen, justificar una historia. La vida sigue siendo vida, pero ya no la vives desde la contracción. Y esto es importante porque mucha gente confunde claridad con euforia. No se trata de sentirse mejor todo el tiempo. Se trata de estar más íntegro, más coherente, menos fragmentado. Desde esta perspectiva, incluso el malestar se vuelve informativo en lugar de personal. El miedo ya no es mi miedo, es una señal que aparece en el campo. La tristeza ya no es quién soy, es un movimiento que puede ser observado sin rechazo. Y esa simple desidentificación libera una enorme cantidad de energía que antes estaba atrapada en la resistencia. Aquí es donde la vida cotidiana se vuelve el verdadero laboratorio. No necesitas retirarte del mundo para ver esto. Lo ves en una discusión, cuando notas cómo surge la necesidad de tener razón. Lo ves en una decisión, cuando observas la tensión entre controlar y confiar. Lo ves en el cuerpo, cuando reconoces cómo la coherencia se pierde y se recupera. Desde el marco que hemos estado explorando, vivir no es acumular experiencias, sino refinar la manera en que participas en ellas. Y esa participación no es moral ni espiritual en el sentido tradicional, es estructural. Cuando hay más integración, la experiencia es más amplia. Cuando hay fragmentación, la experiencia se estrecha. No porque el mundo castigue o recompense, sino porque el sistema interactúa de otra forma con el campo. Esto devuelve algo muy valioso, responsabilidad sin culpa. Ya no necesitas culparte por sentir lo que sientes ni culpar al mundo por lo que ocurre. Puedes observar cómo se organiza tu experiencia y responder desde ahí, con más inteligencia y menos reacción. Y esta es quizá la consecuencia más práctica de todo esto, la acción nace desde otro lugar. No desde la urgencia de llenar un vacío, no desde el miedo a no ser suficiente, no desde la necesidad de controlar el resultado. La acción surge como respuesta, no como compensación. Haces lo que haces porque es coherente hacerlo, no para sostener una identidad. Y eso se siente como una forma de descanso interior incluso en medio de la actividad. Por eso, cuando hablamos de libertad aquí, no hablamos de hacer lo que quieras ni de escapar de las responsabilidades. Hablamos de no estar atrapado psicológicamente en cada contenido que aparece. Hablamos de poder estar en el mundo sin estar perdido en él. De participar sin disolverte. De sentir sin colapsar. De pensar sin quedarte prisionero del pensamiento. Y cuando esto se asienta, algo muy simple se vuelve evidente: no necesitas llegar a ningún lugar especial para estar en casa. La búsqueda se relaja,
no porque hayas conseguido algo, sino porque reconoces que aquello que buscabas como experiencia extraordinaria estaba presente como condición silenciosa desde el inicio. Y desde ahí, la invitación final ya no suena como una técnica ni como una promesa. Suena como lo que siempre fue, una posibilidad inmediata de ver, ahora, sin esfuerzo adicional, sin adornos, sin expectativas, desde el lugar donde la experiencia ya está ocurriendo. Suscríbete a Luz Constante para entrenar tu mente cada semana y mira el siguiente video, es la continuación.